Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este tercer día del octavo Congreso Internacional en Ciencia Sanitaria online. Es un placer, daros la bienvenida otro día más en este espacio, como ya sabéis todos, que es de encuentro, donde como todos los años, apostamos por el aprendizaje continuo, la innovación y seguir creciendo en la excelencia en nuestro ámbito sanitario. En este tercer día del evento, y al igual que ayer, igual que será mañana, vamos a reunir a diferentes profesionales de distintas disciplinas donde se van a exponer diversas cuestiones con un objetivo común, que es que podamos todos seguir creciendo, compartiendo conocimientos, fortaleciendo nuestro compromiso con nuestra atención sanitaria y seguir aportando calidad en nuestra atención. Y al igual que el día de ayer, pues hoy en nuestra programación pues contamos con una programación muy variada, que son webinars en directo, que vamos a contar con diferentes expertos y especialistas de referencia. Y al igual que estos días, vais a poder seguir disfrutando de nuestras perlas científicas, ¿vale? Que si no los habéis visto, no le habéis echado un vistazo, pues son diferentes conceptos sanitarios, muy breves, muy multidisciplinares, que están diseñados para ofrecernos pues un conocimiento actualizado de una forma muy rápida, muy ágil y muy práctica. Y bueno, para comenzar ya este tercer día, vamos a contar con dos ponentes, los cuales no solo valoramos personalmente por su implicación y gran recorrido con nosotros, sino que además es que vosotros mismos los votasteis el año pasado como premiados en la 7ª edición como la mejor ponencia. Vosotros mismos los votasteis y este año vuelven con nosotros otra vez. Así que encantadísimos. Vamos a contar con la participación del doctor José Ramón Bamón de Nava, vicepresidente de la Fundación Alimenta tu Salud, profesor de la Facultad Padre Oso de la Universidad de Oviedo, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, entrenador personal y a lo largo, etcétera, que nos va a hablar sobre la electroestimulación muscular y el entrenamiento de fuerza para evitar la sarcopenia, efectos y beneficios en la composición corporal. Y luego también va a empezar José Ramón, pero luego también vamos a contar otro año más con la participación del doctor Ramón de Cangas Morán, presidente de la Fundación Alimenta tu Salud, dietista, nutricionista, biólogo sanitario, doctor en biología funcional y molecular, doctor en ciencia de los alimentos, académico de la Academia Española de Nutrición y Dietética, miembro del claustro universitario de la Universidad de México, Americana del Golfo, otro largo, etcétera, que nos va a hablar también sobre lácteos, salud cardiometabólica y el peso corporal. Antes de que comiences, José Ramón, si me lo permites, primeramente, daros los buenos días y muchísimas gracias por asistir. Buenos días a todos. Y antes de que comiences, únicamente deciros a todos los congresistas que estéis al otro lado de la pantalla que aprovechéis, que comentéis, que hagáis vuestras preguntas y las vamos a comentar ya luego con los dos una vez finalicen sus presentaciones, ¿vale? Dicho lo cual, yo ya me callo y puedes empezar cuando quieras. Muy bien. Amplío aquí. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación y encantado de volver a participar en este octavo Congreso de Ciencia Sanitaria. Y bueno, sin más, voy a empezar a desarrollar un poquito la comunicación. Bien, el tema y el título es electroestimulación muscular y entrenamiento de fuerza para evitar la sarcopenia. Efectos y beneficios en la composición corporal. Bueno, la comunicación la voy a dividir un poco como en 3 partes. Voy a hablar un poquitín de lo que significa un poco la estimulación o la electroestimulación en concreto de cuerpo completo, que es un poquito el trabajo que desarrollamos desde hace 11 años. Vamos a hablar un poquito de esas evidencias científicas y de algunos estudios que hemos desarrollado. Y luego vamos a ver un poco el estudio que hemos hecho con pacientes o con clientes del centro de entrenamiento sobre los efectos y beneficios que tiene en aspectos físicos, en parámetros físicos, de condición física y en la composición corporal de esas personas. Entonces, bueno, siempre me gusta decir que hay que hacer cosas nuevas y diferentes para buscar resultados diferentes, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, decía Einstein. Y bueno, sin más, vamos a empezar a desarrollar un poco todo lo que significa este sistema de entrenamiento que, bueno, hace unos años era novedoso, cada vez es menos novedoso, pero sí que es cierto que hay muchísima gente que todavía no conoce
los beneficios, los efectos y también un poco las desventajas en un momento determinado que puede tener entrenar de esta manera, ¿no? Lógicamente, no todo es positivo, hay cosas que hay que tener con control y trabajarlo con ciertas personas, ¿eh? Entonces, bueno, realmente el sistema de entrenamiento supone un reclutamiento muchísimo mayor de fibras musculares de los dos tipos, tanto lentas como rápidas, de los dos tipos rápidas y, pues bueno, hacemos un entrenamiento convencional y hacemos a la vez un entrenamiento donde intentamos reclutar a través de la electroestimulación muscular en todo el cuerpo un entrenamiento de mayor calidad y de mayor eficiencia, ¿no? El primer electroestimulador ya es del siglo pasado, no, ya el anterior, y a partir de ahí, pues bueno, todos los efectos y todos los posibles trabajos terapéuticos que se hicieron en esas primeras décadas, pues vinieron a ir ampliando, ¿no?, el estudio científico sobre este tipo de trabajo desde el punto de vista fisioterapéutico, ¿no? Ya en los últimos años del siglo pasado, pues se vio que los electroestimuladores, sobre todo para hacer el trabajo analítico, la típica tecnología COMPES que se veía muchas veces pues, en centros, en los gimnasios, pues veíamos que tenía unos efectos interesantes. Y ya en los inicios de este siglo, pues se vio como, bueno, el desarrollo de la tecnología pues fue introduciendo lo que se llaman los chalecos de electroestimulación o los biotrajes, los electroestimuladores con cables, primero pues unidos a la corriente eléctrica directamente y a partir de los últimos años pues ya directamente para poder trabajar en el campo de la recuperación, del entrenamiento, de la rehabilitación, de la preparación física, incluso con grupos de trabajo. En los últimos años se trabaja ya con esta tecnología con grupos de trabajo. Y bueno, lo que fue inicialmente un entrenamiento basado en la rehabilitación y en la fisioterapia, pues hoy en día se ve que se utiliza en la estética, se utiliza en bienestar y se utiliza mucho en la preparación física también, en el mundo de la salud corporal y del fitness, ¿no? Hay muchas evidencias científicas, pasando un poco al segundo punto, y vamos a hablar un poquito sobre algunas de ellas y de algunos estudios que hemos ido realizando en estos últimos años, ¿no? De sobra es conocido el aumento de las mejoras a nivel de fuerza isométrica, de desarrollo de la masa muscular. Bueno, hay muchos, cada vez hay más evidencia científica y hay estudios que corroboran un poquitín esta mejora, ¿no? La recuperación funcional de determinados aspectos. Y luego, pues bueno, existen también sistemas de entrenamiento capaces de reclutar, pues eso, grupos musculares en todo el cuerpo y en poco tiempo pues, hacer una estimulación eléctrica donde busquemos también pues, una mejora de los incrementos también de la masa libre de grasa, pero no solamente eso, sino también que disminuya la masa grasa. En ese sentido, hay estudios que hablan un poco sobre esas mejoras, ¿no? Hemos visto cómo hay en España grupos de investigación ya, en la Universidad de Granada, etcétera, etcétera, donde se habla del impacto que puede tener el efecto de la estimulación global en el cuerpo, con los biotrajes, con el trabajo de biotraje de cuerpo completo sobre la composición corporal y, bueno, cada vez hay más estudios en este sentido y, bueno, la idea es un poco apoyarse en esa investigación para ver un poquitín qué posibilidades tenemos y a partir de ahí, pues en los últimos años hemos desarrollado algunos estudios basados en qué valoración puede tener este entrenamiento integral. Se han hecho estudios pilotos, se han hecho estudios donde, bueno, se han ido presentando en diferentes lugares, en diferentes congresos internacionales y, bueno, sobre todo para ver un poco las ventajas, las aplicaciones, los beneficios que pueda tener inicialmente este sistema de entrenamiento que pues surge en las últimas décadas, ¿no? En los últimos años fundamentalmente. Aquí en España hicimos unos estudios también, hicimos en un congreso en Torrelavega, pues presentamos la valoración de esa estimulación eléctrica de cuerpo completo, hablamos sobre el tema de los chalecos, la composición corporal, hemos estudiado también con el dolor agudo y crónico en pacientes y luego los últimos estudios han sido sobre la fibromialgia. Luego hemos visto cómo la sarcopenia, pues bueno, evidentemente es un aspecto mejorable de la salud y cada vez también hay estudios y evidencias científicas, metaanálisis, donde ya aparece el entrenamiento de fuerza como algo fundamental para evitarlo, evidentemente, junto con una buena alimentación, ¿no? Que luego hablaremos un poquito de ello. Entonces, todo el tema de mejorar la hipertrofia, mejorar la condición física de los sujetos. Entonces, bueno, sabemos que es fundamental y es determinante ese trabajo de fuerza, ese entrenamiento de fuerza.
Y sabiendo que la sarcopenia, pues esa condición que nos hace disminuir la cantidad y la calidad de la masa muscular, pues es necesario buscar nuevas alternativas y en este caso el entrenamiento basado en la electroestimulación para mejorar el componente de la fuerza. Siempre apoyado en un entrenamiento convencional, no solamente el entrenamiento de por sí, de mejorar simplemente a través de la estimulación eléctrica sin hacer ejercicio. No se trata de eso, se trata de hacer una activación, por una parte, muscular convencional, un entrenamiento lógico y normal, hacer ejercicios típicos de fuerza, pero a la vez haciendo estimulación eléctrica. Esa es un poco la intención. Entonces, bueno, buscar esa recuperación y esa incluso mejora de la masa muscular que sabemos que se va perdiendo con la edad, lógicamente. Entonces, bueno, le intentamos incentivar a la gente para que haga ejercicio regular, para que prevenga la sarcopenia, que haga una nutrición adecuada y un estado de vida saludable, ¿no? Que tenga buenos hábitos de alimentación, de ejercicio físico y nutricionales. Entonces, siempre se les habla a los pacientes de ejercicio regular, de la frecuencia, de la intensidad, del volumen, de, bueno, un poco todo lo que conocemos, ¿no? Y esa progresión individualizada que tenemos que tener para hacer un tratamiento preventivo sobre la sarcopenia, ¿no? Entonces, bueno, de una parte eso, el ejercicio regular, 2 o 3 veces a la semana, con unas intensidades adecuadas para poder conseguir ese mantenimiento o aumento de la mejora de la masa muscular. Entonces, les proponemos actividades, ejercicios, circuitos, cosas que pueden hacer día a día, cosas sencillas. Hay gente que va al gimnasio, pero no es necesario ir al gimnasio, se pueden hacer cosas en casa, ejercicios de equilibrio, muy importante los ejercicios de estiramiento, la fase excéntrica del movimiento es muy importante para incluso mejorar la fuerza también. El estiramiento siempre pensamos que es algo como añadido. No, es tan importante como el ejercicio de contracción. Contracción y estiramiento es fundamental para mantener una buena masa muscular y evitar esa sarcopenia. Evidentemente, la nutrición adecuada es fundamental y entonces siempre hay unas recomendaciones a través de nutricionista, de las personas encargadas de esa labor. En este caso, pues muchas veces Ramón de Cangas se instruye y evidentemente cuando se hacen las mediciones de la composición corporal, pues se habla de todos estos temas. Hay que mejorar el tema de las proteínas totales, depende de las personas. Pues, unas cantidades diferentes para personas de mayor edad o personas de menor edad. La sarcopenia sabemos que se va produciendo con edades avanzadas, pero bueno, incluso gente de 40 o 45 años que tiene problemas de sarcopenia. Entonces hay que atajarlo. Pues cómo se distribuyen a lo largo de las comidas, las proteínas de alta calidad, siempre decimos cuáles son las proteínas necesarias. Hoy en día pues hay mucha información sobre el tema, pero bueno, como especialistas necesitamos y debemos influenciar en esas personas y trabajar pues el tema de la buena alimentación, ¿no? Los buenos aminoácidos esenciales, enfocar la leucina, a través de la leche, del suero, de los huevos, de la soja, etcétera, etcétera, ¿no? Buenos hábitos. Evidentemente se habla también de eso, de la dieta mediterránea, que es la que potenciamos, hablamos también de, en nuestras publicaciones, etcétera, etcétera, intentamos incentivar a las personas para que lean también y se nutran un poquitín de las nuevas evidencias científicas. A partir de ahí, también hablamos del estilo de vida saludable, ¿no? Importante dormir bien, hidratarse adecuadamente, tomar el sol, esa vitamina natural que tenemos. Aquí estábamos hablando antes, aquí en Asturias, pues ayer y hoy no hemos visto el sol. Pero bueno, cuando sale hay que tomarlo, hay que verlo y hay que disfrutarlo, ¿no? Sonreír, activarse con personas, cultivar amistades, hacer actividades al aire libre, aprovechar la naturaleza, todas esas cosas que son necesarias y que nos dan calidad de vida, no solamente la alimentación que es fundamental, sino luego las relaciones, el sonreír mucho más, el estar con amigos, ese buen descanso, la naturaleza fundamental. Asturias, paraíso natural, aquí tenemos unas posibilidades inmensas de actividad, ¿no? Pero en cada sitio hay que buscar esas zonas y esa salida y esa vitamina D, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí, ¿por qué necesitamos aumentar o mantener el músculo? Pues bueno, evidentemente hay muchos objetivos, ¿no? Mucha gente es por rendimiento deportivo, por estética. En nuestro caso, pues trabajamos con el tema de la sarcopenia, de evitar esa disminución. No solamente en la cantidad, sino en la calidad muscular, ¿no? Y, pues para tener mayor calidad de vida en la gente mayor, evidentemente, ¿no? Todos tenemos, conocemos a personas, como en este caso, Arnold Schwarzenegger, etcétera, etcétera, pero personas cercanas a nosotros que, a través de un buen entrenamiento,
hacemos que esa sarcopenia se reduzca con la edad, ¿no? De alguna forma. Nos va a ayudar a tener más masa muscular, tener un mejor rendimiento. Ya sabemos que perdemos entre los 25 y los 75 años un promedio de 11 kilos de masa muscular y lo reemplazamos por 10 de grasa. Entonces, bueno, pues no solamente perdemos esa masa muscular, sino que disminuimos nuestra fuerza, aumentamos muchas veces la dependencia de otras personas y, evidentemente, los riesgos de caídas, de fracturas, etcétera, etcétera. Pues bueno, es algo que hay que evitar con esa mejora, con esa reducción de la sarcopenia. Por salud, el ejercicio físico, por lo tanto, es necesario, como la dieta y el descanso, fundamental. Luego, pues si hay que hacer unos aportes suplementarios en la ingesta, pues evidentemente para mantenerse o para aumentar la masa muscular, pues se tienen que desarrollar, pero siempre con personas cualificadas, con el nutricionista, con el biólogo, con el endocrino, etcétera, etcétera. Siempre me gusta poner las escaleras como trabajo de fuerza prioritario, menos ascensor y más escaleras, ¿eh? Y las escaleras, no solamente pensando en subirlas, sino también en bajarlas. Entonces, les ofrecemos siempre a nuestros clientes los mensajes principales que da la OMS, ¿no? Cada movimiento cuenta y hay muchas maneras de fortalecer los músculos. Podemos trabajar de manera moderada, de manera intensa. Les ofrecemos unos vídeos formativos también que hemos desarrollado nosotros y, pues bueno, para fortalecer y mejorar esos hábitos de alguna forma, ¿no? Sabemos de la importancia de ese eje músculo-cerebro para mejorar esa capacidad endocrina del músculo, que no solamente tengamos más músculo, más cantidad, sino que funcione mejor, que sea un músculo sano, es lo que preveemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, con esos estudios que hemos desarrollado, pues queremos buscar esos efectos en los parámetros físicos y de composición corporal. Entonces, bueno, pues trabajamos con un grupo de 12 personas, un grupo reducido, hicimos grupo control y grupo experimental y trabajamos, pues bueno, un poco con esos objetivos de valorar la fuerza en el tren superior, en el tren inferior y en el tronco, analizar un poco la composición corporal después del test post-test, perdón, comprobar la adherencia a la dieta mediterránea también, a través de un test inicial y un test final, y establecer, bueno, un protocolo de entrenamiento que duró 10 sesiones, 10 semanas, una sesión por semana de 25 minutos y luego evaluar también un poco la escala de Borg, de esfuerzo percibido después de las sesiones, ¿no? Se desarrolló aquí en Asturias. El diseño de entrenamiento, pues es lo que comentábamos, una duración de 10 sesiones, con 25 minutos cada sesión. Se combinaba trabajo cardiovascular, bicicleta estática, stepper con ejercicios de fuerza, estáticos, dinámicos. Y luego el protocolo de entrenamiento, pues era fundamentalmente esos 25 minutos divididos en una activación, con una intensidad, un trabajo de fuerza, lo más importante, y luego unos estiramientos y un trabajo de relajación y descontracturante también final, ¿no? A partir de ahí, pues se desarrollaron todo tipo de ejercicios y de actividades en este sentido para mejorar esa combinación que tiene que hacer entrenamiento voluntario con entrenamiento con la estimulación eléctrica de cuerpo completo, con el biotraje. Entonces se hicieron pues ejercicios combinando todas estas cosas, muy importante el equilibrio, muy importante evidentemente todos los trabajos isométricos, los trabajos también dinámicos, el trabajo excéntrico de estiramiento, fundamental, ¿no? Con diferentes materiales sencillos en el centro, y bueno, la idea era un poquitín, pues, trabajar todas las regiones del cuerpo, un volumen no muy alto, porque al final el volumen no interesa la intensidad del esfuerzo, y bueno, ejercicios donde trabajamos, pues bueno, un poco lo que hemos visto en las diapositivas, ¿no? Un poco todo el cuerpo en general y cosas, pues, dinámicas, de equilibrios, plataforma, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a partir de ahí los resultados un poquitín, pues bueno, vimos cómo después de las sesiones se pasaba siempre, se le preguntaba a los sujetos por la escala de Borg, que imagino que todos conocemos, una valoración de 0 a 10, y bueno, qué sensación tenían después de la sesión, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo en la tercera, cuarta semana, después de ya ese test inicial y ese test final, para ver un poco cómo se encontraban las personas, pues bueno, veíamos cómo los entrenamientos eran entre algo duros y duros, ¿no? Siempre controlando, porque la estimulación eléctrica, evidentemente, hay que ser un trabajo muy personalizado, no todos los días recibimos la misma respuesta, entonces, bueno, hay que estar muy con el cliente controlando y que no suponga un estrés excesivo, que se note, pero que no sea doloroso, evidentemente, siempre buscamos eso, ¿no? A partir de ahí, por los resultados, vemos cómo, tanto en el grupo, bueno, vemos como en el grupo experimental, que pasamos un pretest y un post-test, pues bueno, en la
fuerza prensil con la dinamometría manual. Vemos cómo en eso, a partir de esos 2 meses y medio, pues hay una mejora de los valores muy importante. Notan, evidentemente, un mantenimiento en el grupo control, que no hizo actividad física, que no se sometió a las sesiones de entrenamiento. Y, bueno, vemos cómo en el caso del core, del trabajo de plancha, el hover, que se llama, pues vemos también una mejora muy importante en los resultados después de esos 2 meses y medio. Los sujetos aguantaron muchísimo más tiempo, en un 90%, y el mantenimiento o las pequeñas mejoras en el grupo control. En el caso del tren inferior, de mantener la postura de sentadilla isométrica apoyando la espalda en la pared, pues vemos también que hay unos resultados también muy interesantes en ese aspecto de mantenimiento de la fuerza y de mejora de la fuerza, y un mantenimiento más en el grupo control. Vemos ahí los resultados, salvo en un caso que bueno, por problemas de salud no pudieron realizarlo adecuadamente. Y luego lo que nos interesaba mucho era el análisis de la composición corporal, y bueno, pues vemos, en el caso del grupo experimental, vemos como la masa musculoesquelética, la masa grasa y el porcentaje de grasa, pues bueno, tienen unos valores de mejora para 2 meses y medio de actuación bastante buenos, en el sentido de que no se ha hecho tampoco una dieta específica, sino que simplemente se han dado recomendaciones, pero vemos cómo los sujetos, una vez que pasa el periodo de control y el periodo de trabajo, pues vemos que hay unas mejoras interesantes en esos aspectos de mejora de la masa musculoesquelética y de mejora y de reducción de esa masa grasa y del porcentaje de grasa corporal, ¿no? En el caso del grupo control, pues bueno, hay un mantenimiento de valores, evidentemente, al no hacer el estudio y los análisis después del trabajo de fuerza de las sesiones, pues bueno, no hay unas diferencias sustanciales. Hicimos también el test de adherencia a la dieta mediterránea con las 14 medidas, y vemos cómo, pues bueno, los sujetos mejoran también esa adherencia a la dieta mediterránea. Se les recomienda siempre que intenten, pues bueno, buscar esas pautas alimentarias en las que está basada esta dieta mediterránea tan nuestra, ¿no?, de alguna manera, que no debemos de perder. Y vemos como el grupo control, pues bueno, hay una adherencia bastante amplia también, pero bueno, pues hay un mantenimiento, no se habla tanto de estas cosas. Como conclusiones un poco al estudio, pues bueno, se producen incrementos en ese fortalecimiento tanto del core como de la fuerza prensil de brazos como de la fuerza flexora de piernas. Se producen mejoras también a nivel de la masa musculoesquelética y también de la reducción de los niveles del porcentaje de grasa corporal, y se muestra una adherencia positiva a la dieta mediterránea, y tras el estudio pues hay una mejora en la mayor parte de los sujetos también, lo cual es interesante también tener en cuenta, ¿no?, que haya pautas y cambios alimentarios. Y luego, pues bueno, a nivel de limitaciones, tenemos claro que la muestra de estudio es reducida. De hecho, estamos haciendo estudios ahora con una muestra mucho mayor. Las necesidades de hacer estudios más a largo plazo y con una mayor muestra, y a 6 meses vista, 1 año vista, longitudinales incluso, ¿no? Además, comparar pues estudios no solamente con desentrenamiento convencional, con entrenamiento de electroestimulación en diferentes poblaciones, en población adulta, en población mayor, tanto en hombres como en mujeres. En este caso, pues la limitación también de que eran solamente mujeres, ¿no?, de alguna forma. Y como recomendaciones para reducir el efecto de la sarcopenia que se produce, esa disminución de la cantidad y la calidad, siempre decimos eso, importante la calidad de la masa muscular, pues eso, pues desarrollar, mantener, mejorar el desarrollo muscular en las diferentes etapas y edades. Como factor nutricional importante, la cantidad y la calidad de la proteína que se ingiere, que se consume, y en función de las personas, pues son un porcentaje, 1,4, 1,6, 1,8, 2, depende un poquitín de los requerimientos y de las necesidades de las personas y de la edad de las personas, ¿no? Un entrenamiento específico para mantener o desarrollar la masa muscular, dependiendo de las posibilidades. Y luego, pues que la ganancia muscular no es rápida, es lenta y es progresiva,
y esto es necesario pues, tenerlo claro, tenerlo en cuenta y transmitirlo a las personas, ¿no? Y bueno, un poquito pues esta sería la presentación que quería desarrollar. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado y nada, dispuestos luego, después de que hable Ramón, pues a las preguntas que sean necesarias. Gracias. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Oscar. Una ponencia maravillosa. Vale, pues a ver, ya tenemos por aquí a Ramón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Nada, procedemos con los cambios de diapositivas y demás, así que un momentito, que esto son cosas del directo. Vale. No hay problema. Ahí está bien. Se escuchó bien y todo, ¿no? Sí, se escuchó perfectamente. Si no, ya te hubiera dicho, oye, que no se escucha bien, pero nada, se ha visto genial, se ha visto genial. Y de hecho ya tenemos por aquí unas cuantas preguntitas para después, así que estupendo, estupendo. Fenomenal. ¿Se ve la diapositiva? De momento no. Tienes que darle a compartir pantalla abajo de nuestras cámaras. Bien, sí. Vale. En activar a compartir pantalla, preferiblemente el modo de pantalla completa. Sí, teóricamente es lo que está ahora. Ahora no, pero... De momento no veo nada. De momento no se está compartiendo nada. Vale. Ajá. Vale, ahora sí. Ahora sí, fenomenal. Perfecto. Y en la barrita de abajo, dale a ocultar, que no nos esté tapando las diapositivas. Está. Ahí, ocultar. Perfecto. Fenomenal. Pues nada, te doy ya inicio, que empieces cuando quieras. Perfecto. Bueno, un placer participar de nuevo en este congreso. Un saludo a todos los asistentes. Yo soy pues Ramón de Cangas, presidente de la Fundación Alimentaria Salud, dietista y biólogo y doctor en Ciencias de los Alimentos y en Biología Nutricional y Molecular. Y trabajamos en varios grupos de investigación relacionados con el tema de los lácteos. Como es un tema controvertido, pues hoy vamos a hablar de algo específico. La evidencia científica actual en relación a los lácteos y la salud cardiometabólica y algo más que eso también. La verdad es que cuando pensamos en lácteos siempre se piensa en calcio, pero la verdad es que no solamente son fuente de calcio. Hay que pensar más en el concepto de matriz alimentaria, es decir, que no podemos considerar los alimentos como fuente de un solo elemento aislado, sino como un espacio en el que pues, interaccionan diferentes elementos, tanto nutrientes como no nutrientes. En este sentido, la ingesta elevada de productos lácteos, sobre todo cuando son lácteos fermentados, como puede ser el yogur, se relaciona, y son muchos los estudios que así lo concluyen, con una mayor calidad de la dieta. Porque ya no solamente es que sea una buena fuente de calcio, que lo es, sino que además son fuente de proteína de elevado valor biológico. No hay que olvidar también que tiene hidratos de carbono, algo de lactosa, grasas, que luego hablaremos de las grasas lácteas, que no son lo que se pensaba, aunque sean saturadas. También fuentes de vitamina del grupo B, como B12, B3, B6, B2, algunas vitaminas liposolubles, K, D, A, y también, en el caso de los lácteos fermentados, como yogur, kéfir, etcétera, o leche bifidus, pues fuente de probióticos, de microorganismos probióticos. Pero además, también aportan una cantidad que no es muy elevada, pero como es un grupo de alimentos de consumo habitual, sí es significativa y constante, de zinc, magnesio, fósforo y potasio. De hecho, diferentes estudios muestran cómo la eliminación de los lácteos pues, se puede relacionar en ocasiones con un déficit de la ingesta de calcio, porque más del 50% del calcio dietético procede de los lácteos, pero
no solamente de calcio, sino de otros nutrientes. Los lácteos no son imprescindibles, obviamente, pero sí son un grupo de alimentos interesantes y si se eliminan este grupo de alimentos, pues a cambio hay que ajustar bien la dieta para pues tener en cuenta aquellos elementos de los que estoy prescindiendo. Ahora bien, cuando hablamos de lácteos, pues bajo este nombre se introduce grupos, alimentos muy diferentes, un grupo de alimentos, pero hay muchos alimentos muy diferentes. Pues podemos hablar de todo tipo de leches, podemos hablar de leches fermentadas, podemos hablar de cuajada, de requesón, de todo tipo de quesos, pero las guías americanas consideran como lácteos aquellos que tienen mayor cantidad de calcio en su composición. Es decir, dejan fuera algunos alimentos de origen lácteo, pero que no consideran lácteos porque tienen poco calcio, como es el ejemplo pues, de la mantequilla o de la nata. Aún así, aun quitando estos, sigue siendo un grupo de alimentos pues, muy diverso. Bajo ese nombre pues, hay cientos de alimentos diferentes. Lo que es verdad es que, aunque se llamen lácteos, no todos son iguales para nuestra salud. Pues, por ejemplo, el consumo de leches fermentadas, como he indicado, pues el caso del yogur, se relaciona con una serie de ventajas fisiológicas desde el punto de vista cardiometabólico y, sin embargo, el consumo de algunos quesos pues, puede incrementar el riesgo cardiovascular, entre otras cosas quizás por su mayor contenido en sal, aparte de que pueda tener más grasa saturada, pero principalmente por su mayor contenido en sal, ya que pues, obviamente uno de los ingredientes importantes del queso es la sal y un incremento de la ingesta de sodio pues, se puede relacionar con más riesgo cardiovascular. Pero también son ricos en grasas saturadas los lácteos, salvo que sean desnatados. Y eso ha hecho que durante mucho tiempo fueran un poco denostados los lácteos enteros, o bastante denostados. Pero la verdad es que no todas las grasas saturadas son iguales. Es decir, bajo el nombre de grasas saturadas, pues se ha creado un cajón desastre donde pues se introducen cosas que no tienen nada que ver, porque hay diferentes tipos de grasas saturadas. Lo que es verdad es que las principales fuentes alimentarias de grasas saturadas son los productos de origen animal. Pero es verdad que algunos alimentos ricos en grasas saturadas pueden aumentar el riesgo cardiovascular y otros puede que no tanto, o puede que sean neutros o incluso pueden tener un efecto protector. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Uno de ellos, por lo que he indicado, la matriz importa. Cuando pensamos en la respuesta fisiológica al consumo de nutrientes, hay que pensar que estos nutrientes no los consumo aislados, los consumo en el conjunto de su alimento. Y hay otra serie de elementos presentes en ese alimento que modulan la respuesta final. Pues obviamente hay una interacción entre la grasa láctea y el resto de los elementos presentes en el lácteo. Y eso explica que los efectos sean diferentes. Por lo tanto, no es lo mismo, pues los efectos de los lácteos enteros que son ricos en grasa saturada que los efectos de carnes procesadas ricas en grasa saturada. Los lácteos enteros, pues por ejemplo, pueden incrementar la excreción fecal de grasa, es decir, aumentan la presencia de grasa en las heces porque con el calcio se forman jabones de calcio que hace que se elimine grasa por las heces y sin embargo cuando consumo carne pues no hay un incremento de la presencia de grasa en las heces. Y podemos decir, bueno, ¿esto qué importa? Sí importa porque eso finalmente provoca otra serie de efectos, ya está indicando que hay ciertos mecanismos de acción que explican otros efectos fisiológicos. Pues se ha visto, por ejemplo, que la ingesta de grasa saturada presente en las carnes rojas más grasas o en carnes procesadas ricas en grasa saturada se relaciona con más riesgo de diabetes tipo 2, por ejemplo, aparte del riesgo cardiovascular. Y sin embargo, la ingesta de lácteos ricos en grasa no se relaciona con más riesgo cardiovascular e incluso puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 por una disminución de la resistencia a la insulina y luego veremos los mecanismos de acción. Eso por un lado. La matriz alimentaria importa y mucho. Hay que pensar el contexto en el que están los nutrientes, es decir, el alimento en el que están presentes. No importa el nutriente aislado, entre otras cosas porque evolutivamente nunca hemos consumido nutrientes aislados. Siempre hemos consumido alimentos y nuestra respuesta fisiológica será el consumo del alimento, no del nutriente. Pero es que, por otro lado, dentro de lo que se llaman grasas saturadas, hay muchos ácidos grasos que son totalmente diferentes. En algunos casos pueden ser perjudiciales, pueden ser bastantes, pero otros no. Pues, por ejemplo,
no sé, algunas grasas saturadas como ácido graso palmítico, mirístico o láurico, sí que suponen un incremento de riesgo cardiovascular, y otros, pues por ejemplo como el esteárico, sin embargo, mejora ligeramente el perfil lipídico, y otros como el margárico pueden tener ciertos efectos positivos, o sea que no podemos generalizar. Eso pasa un poco como las grasas trans. Las grasas trans son perjudiciales en su mayoría, pero hay algunas como el transpalmitoiato o el transfacénico que están en los lácteos que también pueden tener efectos positivos, y de hecho esos concretamente los tienen, tanto desde el punto de vista de resistencia a la insulina como del sistema inmune. Ahora, por eso, por la matriz alimentaria y por la grasa específica saturada que está en los lácteos, pues parece que el consumo de lácteos enteros no solamente es inocuo desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, sino que puede, al revés, tener un efecto protector desde el punto de vista de patologías cardiovasculares y metabólicas. Y además, la inclusión de lácteos, incluso los enteros, en dietas, no solamente reduce el riesgo cardiovascular en personas en normopeso, sino en personas obesas y con sobrepeso, que ya sabemos que de por sí tienen ese riesgo cardiovascular y metabólico incrementado, también lo reduce. Por lo tanto, tiene pues un efecto fisiológico claro y marcado. Y así lo muestra la bibliografía. Metaanálisis y revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados muestran cómo efectivamente los lácteos reducen el riesgo de diabetes tipo 2 y sobre todo, además, cuando son lácteos fermentados, como es el caso del yogur. Y ya he dicho que hay metaanálisis no solamente de estudios observacionales, como es el caso, sino de diferentes ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis y revisiones sistemáticas. Vemos cómo el consumo de 2 o más yogures por semana reduce el riesgo de diabetes tipo 2, el consumo de 4 yogures, entre 4 y 7 yogures por semana se asocia con un 14% menos de riesgo de diabetes tipo 2, ingerir un yogur al día se asocia en personas con edad avanzada con un 40% menos de riesgo de padecer diabetes tipo 2, cambiar los típicos snacks, incluso los dietéticos, por yogures, reduce hasta un 40% el riesgo de padecer diabetes tipo 2, e incluso el consumo de lácteos ha mostrado cómo es capaz de reducir diferentes componentes del síndrome metabólico. De hecho, en el caso del yogur, incluso el yogur entero se relaciona con una reducción del riesgo de los 5 componentes del síndrome metabólico. Con lo cual, quitar el yogur pensando en salud cardiovascular o metabólica no solamente no tiene sentido, no parece que tenga sentido, sino que puede ser contraproducente. Pero incluso en el peso corporal, la incorporación de productos lácteos es interesante porque la evidencia actual muestra cómo la inclusión de productos lácteos en la dieta ayuda a perder peso, nos ayuda a evitar la pérdida de músculo que nunca nos interesa, y no solamente es porque el músculo es un tejido muy activo que contribuye al metabolismo basal, no solamente es por la fuerza, no solamente es por la estética, que eso ya es secundario, sino es porque el músculo produce más de 650 moléculas, las miocinas, que son vitales para muchos ejes corporales. Yo siempre digo que si vamos a perder músculo de una forma significativa es mejor no haber empezado ni la dieta. Y la inclusión de lácteos en una dieta nos ayuda a perder grasa, a perder más peso corporal a costa de grasa, manteniendo la masa muscular. Entre otras cosas porque parece que la inclusión de lácteos enteros provoca una mayor sensación de saciedad y de satisfacción al seguir la dieta, y de hecho el consumo de lácteos fermentados enteros, como puede ser yogur no azucarado, se asocia con un menor índice de masa corporal, menor peso corporal, menor circunferencia de la cintura, es decir, está claro que hay menos grasa abdominal y un más bajo porcentaje de grasa corporal a nivel general. Incluso a corto plazo ayuda a perder algo más de peso en las dietas de pérdida de peso cuando se incluyen lácteos, y se ha visto cómo incluso metaanálisis publicados de ensayos clínicos aleatorizados concluyen que incluir 3 lácteos al día, que está en torno a las cantidades recomendadas, facilita la pérdida de peso a corto plazo cuando hacemos dietas hipocalóricas, más allá del efecto de la propia dieta hipocalórica. Un mayor consumo de lácteos, además, incluso favorece el mantenimiento a largo plazo. Por ejemplo, las mujeres de mediana edad y mujeres de edad avanzada, donde existe un mayor riesgo después de recuperar el peso perdido, pues la inclusión de lácteos en esas dietas de mantenimiento o en el patrón dietético de mantenimiento ayuda a conservar el peso perdido anteriormente. Y como sabemos bien que el exceso de grasa
incrementa el riesgo cardiovascular y metabólico, pues obviamente es beneficioso desde ese punto de vista, ya que favorece un mayor control de peso en las franjas de edad media y avanzada en mujeres, pero también en la población general. De hecho, el consumo de lácteos, especialmente fermentados como el yogur, pues reduce pues la obesidad central. Consumir 4 yogures por semana hasta un 20%. También se ha relacionado con una pérdida de peso significativa, con un 38% menos cuando tomamos un yogur al día de riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad, con un menor perímetro de cintura a largo plazo, con un incremento de la pérdida de peso de un 56%, etcétera, etcétera. Ahora, podemos decir, pero es que siempre se ha dicho, incluso desde el punto de vista de los consejos sanitarios, que los lácteos desnatados serían mejores que los enteros. Se ha visto que, obviamente, si sobre el punto de equilibrio incremento de forma muy significativa las calorías a costa de aumentar lo que sea, obviamente al final ganaré peso. Da igual que sean lácteos enteros que lácteos desnatados, pero en una dieta isocalórica, la inclusión de lácteos, incluidos los enteros, nos ayuda a mejorar algunos aspectos relacionados con la salud cardiometabólica, pero también, si es hipocalórica la dieta, nos puede ayudar a perder algo más de grasa corporal. De hecho, si pensamos en riesgo cardiovascular y metabólico, no hay ventajas en el consumo de lácteos desnatados. O sea, no es que los lácteos desnatados nos ayuden a disminuir el riesgo cardiometabólico frente a los enteros. Puede que incluso al revés, porque en ambos casos tienen cabida como parte de una dieta saludable, pero incluso pues en algunos casos los lácteos enteros pueden tener cierta utilidad. Es decir, los lácteos desnatados pueden tener utilidad en algunas patologías, no sé, gastritis o algunos problemas, pero no se deben demonizar los lácteos enteros porque la grasa láctea no es un problema e incluso en algunos casos, como puede ser el diabetes tipo 2, puede haber algún beneficio de la inclusión de lácteos enteros no azucarados frente a los desnatados. De hecho, es interesante porque se ha visto que sustituir la grasa saturada por grasa monoinsaturada y poliinsaturada se asocia con un menor riesgo cardiovascular, pero sin embargo, la grasa láctea, aun siendo saturada, también reduce ese riesgo cardiovascular. Claro, esto hace que quizás haya que cambiar y bueno, si estamos viendo lo que está ocurriendo en las publicaciones científicas en los últimos 5 años, hablando de metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados y revisiones sistemáticas, o lo que se está pues, presentando en congresos, vemos cómo la tendencia es a pues, mostrar el concepto de matriz alimentaria y cómo los alimentos lácteos no deben ser vistos como fuentes de grasas saturadas y en ese sentido denostarlos, porque se cree que o se considera que puede que sea un error nutricional el hecho de haber estado pues, asemejando a los lácteos enteros con las fuentes de grasa saturada, por ejemplo, de las carnes procesadas, como puede ser chorizo, etcétera, etcétera. No, para nada tiene nada que ver. De hecho, ha habido bastantes errores en el pasado con esto porque la sustitución de grasa saturada por azúcares libres sí que es perjudicial y demuestra que sí tiene efectos negativos en la salud. Es decir, era muy típico pues, consumir yogures desnatados que no llevaban grasa, pero a cambio llevaban azúcar para que pues, darles más sabor, ya que perdían, al ser desnatados, cualidades organolépticas, o con siropes de frutas, mermeladas, etcétera, que hacían que fuera peor el remedio que la enfermedad, convirtiéndolos en un alimento no interesante. Ahora, ¿por qué o qué mecanismos de acción pueden explicar este hecho? El hecho de que los lácteos y también los lácteos enteros pues, se relacionen con menos riesgo cardiometabólico, menos riesgo de sobrepeso y obesidad, etcétera. Pues hay diferentes mecanismos de acción que lo explican y hay diferentes estudios científicos donde pues se habla sobre ello. Para empezar, hace ya muchos años, y esto no es nuevo, que se sabe que las dietas ricas en calcio pueden ayudar a reducir la grasa corporal por varios motivos. Uno, porque se reduce la ingesta de grasa, ya que ese calcio ayuda a formar jabones de calcio eliminados por las heces. Hay más grasa en las heces. 2, porque incrementa el efecto termogénico de los alimentos. Y 3, porque se aumenta la oxidación de las grasas. Y sobre eso hay metaanálisis publicados. Metaanálisis que demuestran cómo el consumo de bastante calcio incrementa la excreción de grasa en las heces. Cómo el consumo de una suficiente cantidad de calcio ayuda a reducir el peso y la grasa corporal. O cómo el consumo de suficiente cantidad de calcio ayuda a incrementar la lipólisis, la termogénesis y la oxidación de la grasa. Yo digo que son
3 metaanálisis concretos para los 3 efectos que podrían explicar el por qué el calcio es interesante. Pero podemos decir, bueno, entonces, ¿para qué lácteos? Porque el calcio también está presente en otros alimentos y lo puedo tomar como suplemento. Pero parece ser que en el contexto de la matriz láctea es más eficaz porque hay otros, como he dicho antes, elementos presentes en el alimento que explican el por qué este calcio es más eficaz, porque interacciona con otros elementos y la suma de varios elementos pues provocan un efecto sinérgico. Pues, por ejemplo, en el caso de las leches fermentadas está clara la presencia de probióticos que pueden tener una serie de efectos positivos fisiológicos en la salud, en el metabolismo lipídico, en el metabolismo de la glucosa y en otros aspectos relacionados, por ejemplo, con la inflamación, aparte del sistema inmune, etc. Pero también hay algunos péptidos bioactivos que están en leches fermentadas como el yogur, como es el caso de algunos péptidos que inhiben la enzima convertidora de angiotensina y pueden ayudar a reducir la tensión arterial, pero también en otros casos interaccionan en el metabolismo de las lipoproteínas, en la peroxidación, etc. El ácido linoleico conjugado, que hay metaanálisis que lo relacionan, varios metaanálisis, con pues una mayor pérdida de grasa corporal y con un incremento de la masa magra. La esfingomielina, el ácido linoleico, araquidónico o el propio ácido margárico al que hice referencia anteriormente, todos estos pueden tener también un efecto cardioprotector. Una grasa trans, el transpalmitoleato, que aunque sea trans, en este caso sí es positiva porque se relaciona con una menor inflamación por la regulación de diferentes vías metabólicas inflamatorias y con menor resistencia a la insulina y, por lo tanto, incidencia de diabetes tipo 2. El transvacénico, que también tiene efectos positivos desde el punto de vista del sistema inmune y por reducir la inflamación. Algunos péptidos presentes también en los lácteos y también los aminoácidos granificados, isoleucina, leucina y valina, pueden ayudar a mantener la masa magra o a incrementarla, tanto la masa magra como la propia masa muscular, lo cual supone un beneficio fisiológico añadido pues desde este punto de vista, unido a que el ácido linoleico conjugado también reduce la grasa, pero incrementa pues la masa magra de una forma estadísticamente significativa. Pero también dentro de la grasa láctea, aparte que ya hemos visto que no todos los ácidos grasos son iguales y hay ácido margárico y otros que son positivos, pues también la grasa láctea tiene un contenido pues relativamente elevado en ácidos grasos de cadena corta y media. Y esto es típico de la grasa láctea y este tipo de grasas son utilizados como fuente inmediata de energía, es decir, que no tienden a acumularse como tejido adiposo y además no incrementan el riesgo cardiovascular y metabólico. También ácidos grasos de cadena impar, que ocurre un poco como estos y también están muy presentes en los lácteos. Y este tipo de ácidos grasos son fácilmente absorbibles y ya digo que son una fuente de energía inmediata y no se almacenan en el tejido adiposo. Sin embargo, a pesar de todo esto y que la evidencia en los últimos 5 años es contundente con muchos metaanálisis y revisiones temáticas, ensayos clínicos caracterizados, ¿cuáles son las guías alimentarias a día de hoy? Pues las guías alimentarias y recomendaciones dietéticas en general todavía nos siguen diciendo que, bueno, debemos consumir 3 tazas por día de leche desnatada o semidesnatada o productos lácteos equivalentes. Nos dicen que los niños de 2 a 8 años deben consumir 2 tazas por día de leche desnatada o semidesnatada o productos lácteos equivalentes. Nos dicen que los niños de 9 años o más deben consumir 3 tazas por día de leche desnatada o semidesnatada o productos lácteos equivalentes. Y si vemos las pirámides alimentarias, las ruedas de alimentos, el plato pues americano, vemos que no se excluyen a los lácteos, se incluyen, pero no se establecen grandes diferencias entre los lácteos, pero cuando además vamos a leer las especificaciones se recomiendan lácteos bajos en grasa, a pesar de que la evidencia ya en los últimos años pues empieza a ser contundente. No todos los lácteos son iguales, porque al final, claro, están dando recomendaciones de lácteos, pero ¿qué tiene que ver el requesón con la leche o cuajada o con un queso fresco o con un queso fresco de coagulación enzimática o de coagulación microbiológica, microbiana, o bien con una leche fermentada tipo yogur o un kéfir? Es que hay miles de variedades posibles de lácteos, aunque se introducen bajo el mismo grupo denominado alimentos lácteos. En conclusión, pues podemos decir que no todos los alimentos que contienen grasas saturadas son iguales, que el grupo de lácteos es un grupo de alimentos que tiene un interesante valor nutricional y además su consumo habitual pues se relaciona con una serie de beneficios fisiológicos, que aunque los lácteos desnatados en algunas patologías concretas pueden tener prioridad, no se deben denostar los lácteos enteros, que en general
siempre tienen cabida en una dieta saludable y pueden ser beneficiosos y preferibles en algunos casos. No se relaciona el consumo de lácteos, ni siquiera los enteros, con alteraciones lipídicas o cardiovasculares. Al revés, puede tener un efecto preventivo. No se relaciona el consumo de lácteos, tampoco los enteros, con más riesgo de diabetes tipo 2. Al revés, puede tener un efecto preventivo. No se relacionan los lácteos con un incremento del riesgo del síndrome metabólico. Al revés, en el caso de fermentados enteros no azucarados, puede tener un efecto preventivo en los 5 componentes llamados síndrome metabólico. No se relacionan los lácteos, ni los enteros tampoco, con un incremento del peso corporal. Puede ayudar a reducir la grasa corporal e incrementar o mantener la masa magra y muscular. Los lácteos son la principal fuente de calcio dietético en España, es real, y además el calcio presente en los lácteos, pese a lo que se diga, es muy biodisponible por muchos motivos. No se relaciona el consumo de lácteos con mayor producción de flemas o con empeoramiento de los síntomas de resfriado de asma, porque en el caso de que esto fuera así, es una población mínima la que sufre este problema y además la evidencia muestra que pues no se puede llegar a esta conclusión. No se relaciona el consumo de lácteos con un incremento de la mortalidad total, ya sea por causas específicas como cáncer, cardiovascular, metabólica o por causas generales. De forma específica, los yogures y otras leches fermentadas ofrecen ventajas fisiológicas. Y el queso en exceso, sobre todo aquellos que son más ricos en sal, podrían ser algo más perjudiciales y contraproducentes. Ahora bien, algunos elementos presentes en el queso, como puede ser la espermidina, también hacen que, aunque sean más ricos en grasa saturada y aunque sean más ricos en sal, un consumo de queso moderado tampoco incrementa el riesgo cardiovascular. El consumo habitual de productos lácteos a los que les añadimos azúcares simples, mejor dicho, azúcares libres, como siropes de frutas, mermeladas, cacao azucarado, miel, azúcar de mesa, puede incrementar el riesgo cardiovascular y metabólico. Y eso es típico en los niños, es decir, tomarse un lácteo con poca grasa y cargado de azúcar, y eso es contraproducente cuando se ha visto que el lácteo entero no solamente no es perjudicial, sino que puede tener beneficios. La evidencia científica a favor de productos lácteos, incluidos los enteros, es muy elevada y en los últimos 5 años especialmente elevada. Por eso ha llegado el momento de ser contundente con los falsos mitos sobre los lácteos, que en realidad están perjudicando los hábitos saludables de mucha gente y también incluso la actividad económica del país sin ningún tipo de base científica. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ahora vamos a comentar unas cuantas preguntas. Yo antes de que comencemos con las preguntas, quería felicitaros personalmente porque, bueno, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero creo que más allá de los centros de salud es allá donde se crea una buena nutrición, donde se incentiva el deporte, donde verdaderamente se crea salud. Y yo creo que vosotros lo conseguís. Y es más, es que creo que ahora mismo en España estamos aún muy lejos de conseguir esa medicina individualizada y personalizada, pero tenemos una concienciación tan grande de la importancia de una alimentación equilibrada, del ejercicio físico. Y en ese contexto, el que haya profesionales como vosotros que lográis prevenirnos de patologías, promovéis hábitos saludables, acompañáis a vuestros pacientes en el desarrollo físico y es que adaptáis la nutrición a este tipo de pacientes. Es fundamental, fundamental. Y por todo ello yo quiero daros las gracias por el papel que hacéis, por la labor que hacéis y por vuestro compromiso siempre con los pacientes, con la salud y además por venir aquí y a mantenernos actualizados porque actualmente yo creo que es que estamos en un momento donde temas como ejercicio físico y nutrición tenemos mucha información y a la vez estamos totalmente desinformados. Así que vengáis aquí y que nos actualicéis de estos temas, para mí tiene mucho valor. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vale, pues vamos a comentar brevemente unas cuantas preguntas que tenemos por aquí. Vamos a ver. Nos pregunta Isabel Cebrián. Dice, la electroestimulación parece muy interesante no solo en caso de sarcopenia, sino como concepto general para mejorar nuestro estado físico. ¿Hay algún caso donde no esté recomendada la electroestimulación? Bueno, sí, evidentemente problemas, por ejemplo, epilepsia, problemas cardíacos, sangrados, problemas metabólicos,
determinadas, bueno, cuando evidentemente estás en un proceso de cancerígeno, efectivamente, a ver, al final la metabolización tan grande que hay a nivel muscular, a nivel sanguíneo, hace que haya casos donde sea contraproducente. Entonces, bueno, hay que estudiar bien todos los casos y, evidentemente, incluso cuando una persona está un poco que tienes bajón, que estás que te va a entrar, que piensas que te va a entrar ahí un catarro, etcétera, etcétera, Sí. incluso te puede dejar muy, muy bajo, ¿no? de activación. Entonces es interesante cuando estás tomando ciertos medicamentos, etcétera. Entonces hay que tener control en ese sentido. Siempre se recomienda hidratarse muy bien después, porque yo mismo ayer que me hice una analítica, me había hecho el entrenamiento el día anterior y ya le dije a la chica, recuerda cuando hagas la analítica que ayer he hecho electroestimulación y la creatinquinasa se dispara a unos niveles impresionantes. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Claro. Pero bueno, está todo muy controlado y, evidentemente, pues hay casos donde no se debe de hacer, pero sí que tiene muchísimas ventajas. Parece que da como un poco de miedo, pero todos hemos ido alguna vez quizás al fisio a que nos ponga pues onda corta, ultrasonido, algo para recuperar una lesión, ¿no? Pues imagínate eso, pero en todo el cuerpo a la vez, muscularmente, y haciendo un poco de bici, haciendo unas sentadillas, en equilibrio. Es una pasada, la verdad. Es una sensación que te quedas, además, a nivel endorfínico, es bestial, porque estás un par de días con unos niveles impresionantes. O sea, te activa muchísimo. Es muy guay, la verdad. Sí. Vale. Pues por ir un poquito resumiendo preguntas, que sé que las tenéis que cortar, nos pregunta Rocío, ¿qué opina? Bueno, estaba dirigida a Ramón, ¿qué opina sobre otros tipos de yogures como el griego que están formulados con natas o algunos lácteos pasteurizados que te venden con extra de proteína? Bueno, el yogur griego, aunque tenga algo más de grasa, tampoco es un problema por lo que hemos comentado anteriormente, porque la grasa saturada pues láctea, en el contexto de la matriz láctea no es un problema, y por las características específicas de la grasa láctea, ácidos grasosos de cadena impar, triglicéridos de cadena media y corta, ácido margárico, ácido linoleico conjugado, transpamitoleato, etcétera, etcétera, que no hay que verlos como grasas saturadas y ya, sino que sus efectos fisiológicos son diferentes. Entonces, el yogur griego sí tiene más grasa, pero en el contexto de una dieta isocalórica eso no supone un problema. El problema sería en que muchos yogures que están en el mercado pues van azucarados y no hay que olvidar que una parte importante, por ejemplo, en los niños de España, una de las principales fuentes de consumo de azúcares libres son los productos lácteos, porque van azucarados. En los adultos, pues no tendemos tanto a consumir productos azucarados, pero es verdad que muchos lácteos van azucarados y luego el griego pues los hay azucarados. Entonces, si voy al producto básico, pues aunque sea entero en su versión no azucarada, no es un problema, y el griego tampoco. En el caso del extra proteico, lo que tenemos que evaluar es la ingesta total proteica del día. Si yo ya estoy siguiendo pues una dieta con una cantidad de proteínas adecuada a mis circunstancias, el extra de proteína no se va a suponer ninguna ventaja. No es mejor un yogur porque tenga algo más de proteína, pero sí que es verdad que esos productos que llevan algo más de proteína de suero añadida, otros tipos de proteína, pueden ayudarnos a cumplir las recomendaciones de ingesta de proteína en ciertas personas, por ejemplo, personas mayores cuyo requerimiento proteico puede estar algo incrementado y que tienen problemas para comer un suficiente volumen de comida, pues en un yogur que tenga más dosis de proteína me permite ayudar a complementar o a cumplir las recomendaciones diarias de ingesta proteica, o en deportistas, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que por tener proteína sea necesariamente mejor. Muy bien, fenomenal. Pues nada, yo creo que con esto damos por finalizada ya la sesión. Muchísimas gracias. Además, que te dice aquí todo el mundo que es interesante. Nos están preguntando aquí ya sobre la suplementación con creatina. No sé si queréis dar alguna respuesta rápida o... Sí, a ver, sobre el monohidrato de creatina hay una evidencia fuerte de que el consumo de 0,03 gramos por kilo de peso corporal y por día, que serían unos 3 gramos más o menos en una persona media, ayuda a incrementar ligeramente la fuerza y, por lo tanto, a trabajar un poquito mejor y estimular más la fibra muscular. También incrementa el agua intracelular, que es una señal anabólica que también favorece el incremento de masa muscular, es una señal anabólica. También favorece un mejor perfil hormonal,
que ayuda a un mayor crecimiento de músculo y además hay evidencia de que incluso es positiva desde el punto de vista de la prevención del deterioro cognitivo, que la evidencia cada vez se está acumulando más en este aspecto. Entonces, si es un producto interesante que no tiene efectos secundarios, más allá de que en algunas personas puede producir pues, alguna molestia gastrointestinal, pero muy pocas personas y no tiene ningún riesgo su consumo habitual, aumenta los niveles de fosfocreatina dentro de la célula y, por lo tanto, pues un plus de ATP. Y es interesante porque, efectivamente, la evidencia sobre la creatina es uno de los suplementos pues, más estudiados y sobre los que hay más evidencia en numerosos metaanálisis que muestran cómo pues, nos ayuda a prevenir la pérdida de músculo y a incrementar su ganancia. Incluso hay estudios en personas mayores que muestran cómo su uso ayuda a prevenir esa pérdida de masa muscular que tiene lugar con la edad. Muy bien, pues muy interesante. Vale, pues yo creo que ya sí, si no hay ninguna pregunta más. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a todos los congresistas que estéis al otro lado de la pantalla. Y bueno, no nos vamos muy lejos porque ahora a las 11:30 vamos a tener otra ponencia titulada Ética y redes sociales con la doctora Alba Martínez Gómez. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de un ratito. Hasta luego.